Estimados estudiantes, esta vez vamos a referirnos a la jurisdicción, concepto y reglas generales. Los temas que vamos a revisar con respecto a la jurisdicción penal es la naturaleza y objetivo, el nacimiento de la jurisdicción penal, ámbito de potestad jurisdiccional, la estructura de los órganos jurisdiccionales, la suspensión y la pérdida de la jurisdicción y por último la jurisdicción universal. Vamos a ir explicando brevemente en qué consisten cada uno de estos temas. Para iniciar es importante referirnos a la doctrina. En este caso vamos a pronunciarnos sobre lo que dice el tratadista Joaquín Escrig sobre la jurisdicción. El tratadista manifiesta que la jurisdicción es el poder o autoridad que tiene alguno para gobernar y poner ejecución a las leyes, y especialmente la potestad de que se hayan investido los jueces para administrar justicia, o sea, para conocer de los asuntos civiles o criminales, o así de unos como de otros, y decidirlos o sentenciarlos con arreglo a las leyes. Lo que manifiesta el tratadista, en otras palabras, es que la jurisdicción es esa potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Es esa potestad de administrar justicia. En este sentido, el Código Orgánico de la Función Judicial recoge el criterio de los tratadistas cuando en el artículo 150 manifiesta: la jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces establecidos por la Constitución y las leyes y que se ejerce según las reglas de la competencia. Ahora bien, ¿de dónde nace la jurisdicción? La jurisdicción nace de la Constitución, del Código Orgánico de la Función Judicial y del Código Orgánico Integral Penal, que también en el artículo 398, que inicia el libro segundo con el procedimiento, nos da un concepto claro de lo que es la jurisdicción. ¿Para qué ejercer jurisdicción? La jurisdicción se ejerce para juzgar infracciones penales cometidas, ya sea en territorio nacional o extranjero. En este caso, en este último caso, se refiere a los casos determinados en instrumentos internacionales que han sido suscritos y ratificados por el Ecuador. ¿Cuándo nace la jurisdicción? Según el Código Orgánico de la Función Judicial, nace por el nombramiento conferido a los juzgadores, es decir, a las juezas y jueces. ¿Cuándo inicia la jurisdicción? Cuando el juzgador toma posesión de su función y entra a su servicio efectivo. ¿Y cuándo termina? Cuando el sucesor entra al ejercicio efectivo del cargo. ¿Puede suspenderse la jurisdicción? La jurisdicción puede suspenderse, y el artículo 153 del Código Orgánico de la Función Judicial determina los casos por los cuales puede suspenderse. Por dictarse en contra del juzgador auto de llamamiento a juicio penal por delito sancionado con pena de privación de libertad. Si se lo absuelve, recupera la jurisdicción. Si se lo condena, la pierde definitivamente. También se suspende por licencia, desde que se obtiene hasta que se termina la licencia. Y finalmente, por suspensión de los derechos de participación política. ¿Por qué se pierde la jurisdicción? Igualmente, esto está recogido en el artículo 154 del Código Orgánico de la Función Judicial, a saber, se pierde la jurisdicción por muerte, por renuncia del cargo, por haber transcurrido el tiempo para el cual fue nombrado el juez, por posesión en otro cargo público y finalmente por remoción o destitución desde que quede en firme la correspondiente resolución. El artículo 155 del Código Orgánico de la Función Judicial determina la división territorial judicial. Podemos observar en el cuadro que la Corte Nacional de Justicia
tiene jurisdicción en todo el territorio nacional con sus respectivas salas especializadas. A su vez, las Cortes provinciales, asimismo con sus correspondientes salas, tienen jurisdicción en una provincia que constituyen los distritos judiciales. En cambio, los tribunales y juzgados con jurisdicción en todo el territorio distrital o en una sección del mismo, pudiendo además abarcar dicha sección uno o varios cantones de una provincia o una o varias parroquias de un cantón. Y por último, los juzgados de paz podrán tener jurisdicción en un barrio, recinto, anejo o área determinada de una parroquia. Refiriéndonos al ámbito de la potestad jurisdiccional, el artículo 400 del Código Orgánico Integral Penal establece como regla general que toda persona que cometa una infracción dentro del territorio de la República del Ecuador se sujeta a nuestra jurisdicción penal. Se entiende por toda persona a todo ecuatoriano o extranjero. Esto como regla general. Pero también tenemos las reglas de excepción, en este caso el principio de extraterritorialidad. Este principio se aplica al jefe de Estado y a los representantes diplomáticos ecuatorianos, a su familia y comitiva, que en territorio extranjero cometan una infracción. Asimismo, se aplica a los cónsules ecuatorianos que en territorio extranjero delincan estando en ejercicio de sus funciones. El Código Orgánico Integral Penal también contempla un artículo relativo a la jurisdicción universal. ¿En qué consiste la jurisdicción universal? Esta jurisdicción universal permite que en el Ecuador se investiguen y se juzguen delitos contra la humanidad en cualquier lugar del mundo en que se hayan cometido. Por lo tanto, por supuesto que estos delitos pueden ser juzgados en nuestro país, pero con una salvedad, siempre y cuando no hayan sido juzgados en otro estado o por cortes penales internacionales. Y por último, es necesario determinar qué delitos son considerados contra la humanidad. Como ejemplo tenemos aquí el crimen de genocidio, la tortura, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, manipulación genética, discriminación, entre otros delitos. La Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 80, con respecto a estos delitos que acabamos de mencionar, manifiesta claramente que las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán imprescriptibles. Además, aclara que ninguno de estos casos será susceptible de amnistía.